Hola Nancy, buenas tardes. Gracias por conectarte. Vamos nomás a esperar un minutito o dos para que entren más personas. Vamos a hacer una pulsera con el tejido de agujeta, así como trae el dije. Y vamos a tratar de ponerse el dije también para que vaya en medio de nuestra pulsera. En este caso vamos a trabajar con el hilo vinil. Vamos a trabajar con hilo vinil y con hilo chino, que es el hilo blanco que nos va a dar la forma de la agujeta cruzada. Y las medidas van a ser las siguientes para utilizar nuestro hilo base. Obviamente utilicé de color café, corté 60 centímetros, corté 4 de 60 centímetros, que esto bien sale una pulsera entre 15 y 21. Como esta pulsera es un poquito más dada para el varón, entonces tienden a tener en ocasiones un poco más gruesa la muñeca. Si es así, corten unos 80 centímetros. Ahorita vamos a ver cómo la voy a terminar. Me traje unos imanes. Sinceramente, hasta que no esté, pues ya voy a checar si le pongo algún tipo de imán al final o le ponemos algún tipo de imán o nada más cerramos con algún nudo plano, ¿verdad? Lo importante es el tejido, lo que vamos a hacer. En esta ocasión conseguí este dije y esto es lo que va a hacer la pulsera. Va a estar formada de este tejido y va a llevar su dije en medio. Obviamente vamos a utilizar la medida en la que la quieran hacer. En este caso, ahorita conforme vayamos tejiendo, vamos midiendo y ya vemos o colocamos dónde la vamos a poner. Entonces van a ser 4 hilos de 60 a 70, 80 centímetros, dependiendo el grosor de la muñeca que vayamos a hacer. En este caso, pues yo corté 60 centímetros porque mi muñeca mide 17, pero si ustedes miden un poquito más, pues entonces sí hay que hacerlo un poquito más, cortar un poquito más. Vamos a cortar este hilo chino blanco, que es el que le va a dar forma. Yo corté 120 centímetros, que en realidad pues vamos a utilizar 60 y 60 porque lo vamos a poner a la mitad. Aquí lo importante es que el hilo que vayamos a usar pues es el que le va a dar la vista. Entonces obviamente tenemos que cortar 120, con eso es, pero es mi medida. Si ustedes van a tener un poquito mayor la medida, estamos hablando de entre 15, entre 20, 23, 24, si corten unos 140 centímetros. Del hilo vinil yo corté 150 centímetros. Obviamente se lleva más el hilo vinil porque es el que va a tejer y luego ya ustedes pueden cortar 150 a 170 dependiendo el tamaño de la muñeca. Con 160 para empezar, pues 150 está bien. Entonces, el primer paso que vamos a hacer pues es poner nuestro hilo vinil que va a tejer a la mitad. Y una vez que lo tengamos a la mitad, vamos a agarrar nuestro hilo blanco y vamos a hacer esto. Vamos a pasar nuestro hilo por la mitad de nuestro hilo vinil. El hilo blanco también lo puse a la mitad. Solamente que ahorita, ya que una vez ya lo tenga yo formado, es que saben que voy a bajar tantito la cámara porque me quedo exactamente obstruyéndome tantito la visibilidad de el tejido. Permítame. Es que después no veo. Voy a bajar tantito. Ok. Al cabo que voy separando las manitas, es que después no alcanzo a ver. Ok. Bueno, sí se ve bien, ¿verdad? Ahí está derechito. Vamos a poner nuestro hilo así a la mitad, pero antes de cerrar nuestros nudos blancos, vamos a hacer que el nudo que está en la parte derecha, o sea, el hilo que está en la parte derecha, esté mucho más largo que el que está a la izquierda. Ahora, ¿cuántos centímetros vamos a dejar el del lado izquierdo?
pues como los centímetros que tenemos aquí, unos 60, 70, porque igual va a ir por en medio, ese no se va a mover y el de la derecha es el que va a estar tejiendo. Entonces, por eso necesitamos más hilo blanco del lado derecho. Entonces, yo voy a abrir un poquito más aquí. Voy a estirar acá. Y ahorita déjeme verificar aquí que en medio, déjeme checar que esté, miren. Más o menos voy a dejar tanto así de largo, del lado derecho, porque es el que va a tejer. Entonces vamos a empezar, vamos a dejar unos 10 o 15 centímetros, que es de donde vamos a agarrar el broche o lo que vayamos a poner. En este caso, lo importante es tejer. Si llego a poner, por ejemplo, un imán, pues sí tenemos que checar el espacio del imán. Si no, pues hacemos un nudo plano. Ahorita al final vamos a verlo. Hola, Alan Miguel, hola. Entonces, vamos a colocar en medio nuestro nudo, así como este. Y vamos a pasar nuestro nudo, nuestro hilo derecho se va a quedar ahí y este es el que va a ir a llevar lo que es la vista. Lo voy a sacar por la parte de arriba. Por la parte de arriba. Y lo primero que vamos a hacer es que voy a poner el hilo hacia atrás y vamos a hacer el primer nudo para que amarre o que nos quede ya apretadito, y vamos a pasar el hilo derecho del vinil, lo vamos a pasar por en medio, y vamos a cruzar con el otro lado, vamos a cruzar y lo vamos a pasar por en medio igual. Así, vamos a que quede aquí nuestro nudito. Igual ahorita se va a acomodar, como vamos a empezar ya a tejer. Entonces, este hilo va a ir así va a ir por encima. Y aquí es donde vamos a hacer la primera agujeta, como por decirlo así, con nuestro hilo blanco. Lo agarramos, que va por la parte de abajo del café. Y vamos a pasarlo por aquí, por nuestro primer hilo. Vamos a cruzarlo y lo vamos a pasar por el segundo o por el tercero, como lo quieran ver, para formar nuestra primera agujeta. La vamos a estirar y lo vamos a pasar por abajo para que vuelva a estar del lado de donde lo tomamos, del lado derecho, ¿ok? Entonces vamos a apretar el café, vamos a apretar el blanco. Ahorita veo los saluditos, ahí voy. Y vamos a estirar, así es como va a quedar la primera, como quien dice, crucecita. Y vamos a agarrar nuestro hilo blanco, una vez que ya esté, lo pasamos para atrás. Y obviamente vamos a empezar a tejer, a ver, si se ve bien o está borrosito. Vamos bien, Jade, hola. Vamos a agarrar nuestro hilo derecho y vamos a pasarlo por la mitad. Lo vamos a pasar por la mitad, que esto es lo que sostiene o lo que amarra nuestra pulsera. Está muy pegado la imagen para levantar más la cámara, porfis. Me dicen cómo lo ven. ¿Está muy pegadito o así está bien? Porfis, contéstenme. Yo para que se pueda ver mejor. Es que en ocasiones cuando está muy pegado no alcanzamos a ver bien. O se distorsiona la imagen. A ver. Vamos a ver. Ahí mero. Ok. Entonces, ya cruzamos nuestros hilos y vamos a bajar nuestro hilo blanco. Y con el hilo de la derecha, nuestro blanco, por abajo del vinil, por abajo,
vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pasar por aquí. Vamos a cruzarlo. Y vamos a acomodar nuestra crucecita para que vaya tomando forma. Que se vayan viendo del mismo tamaño. Y lo vamos a pasar el blanco hacia de donde lo agarramos, hacia la derecha. ¿Ok? Miren, hay que se vea igual, parejito. ¿Ok? Vamos a agarrar nuestro blanco, vamos a quitarlo. Y por arriba del blanco vamos a agarrar nuestro vinil y vamos a cruzarlo por en medio. Por en medio, y vamos a cruzar el de la izquierda por en medio también, en forma de cruz. Ahí en una tachita. Y vamos a apretar. Vamos a apretar. Quizás el principio es lo que se puede dificultar tantito. Obviamente, toda pulsera, el principio es lo que se dificulta, pero ya nada más agarrándole la forma, ya vamos haciendo nuestra pulsera. Entonces vamos a pasar nuestro hilo blanco por aquí. Y vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Necesitamos tener bien amarraditos nuestros, o sea, bien estiraditos nuestros hilos. Entonces vamos a cruzar. Vamos a pasarlo por abajo y acomodar para que esté bien acomodadita nuestra crucecita. Si ustedes hacen con el hilo paracord, obviamente es mucho más fácil, se ve mejor, o sea, se ve mejor, pero obviamente yo lo hice con para poder utilizar un dije, porque en el hilo paracord difícilmente vamos a poder utilizar el hilo o algún tipo de dije. Entonces, como yo quería ponerle el de fútbol americano, ya que si andan buscando pulseras deportivas, está genial. Entonces vamos a cruzar. Ahí voy, ahí veo los comentarios. A ver qué pasó, qué están diciendo. Es que si hay algo que tengan que... Ahí voy, permítame, es que tengo que empezar a... Es que como están haciendo ustedes comentarios, pues yo tengo que checar los comentarios porque no tengo a alguien que me apoye. Entonces, no sé qué, tengo que ocultar usuarios. Si ustedes están escribiendo algo que no, porfis, hola Esmeralda. Voy a tener que quitarlos de los comentarios, porque si no me puede restringir mi YouTube. Entonces, como no queremos, ¿verdad? Todos queremos beneficiarnos de esto, pues vamos a tratar de no hacer comentarios fuera de orden, por favor. Porque la perjudicada voy a ser yo, entonces me imagino que no quieren eso. Buenas tardes, me acabo de conectar y no vi el principio. No te preocupes, pero se va a quedar, pero se va a quedar en línea. No te preocupes. Si no pudiste ver el principio, no te preocupes, se queda en la sección de los en vivo y ahí ustedes pueden volverlo a hacer. Entonces vamos a subir, vamos a amarrar bien lo que es el cafecito. Vamos a amarrar bien, ver que está la distancia y la forma correcta, ¿verdad? Vamos a quitar vamos a apretar bien el blanco
y el café por encimita lo vamos a pasar por en medio. Se va a quedar en la sección de los en vivo para que ustedes lo puedan ver despacito porque sí tiene su técnica. Recuerden, inclusive miren, esta pulsera la acabo de hacer y uno puede decir, bueno, se ve fácil, pero tiene su técnica. Si hay tiempo y hay quienes estén conectados, pues les explico esta, lo hacemos rapidito, ¿sí? Y bueno, vamos a, aquí ya corté, entonces ya sigue el blanco. Entonces vamos a pasarlo por aquí, vamos a hacer nuestra cruz aquí con nuestro hilo. Vamos a pasarlo por abajo de los cafés, obviamente. Entonces al momento de apretar, aprieto aquí y voy a apretar el blanco para que me haga la forma de la cruz. Entonces vamos viendo que vayan teniendo el mismo tamañito, que se vea bien el hilo igual, parejito. Vamos a emparejarlo. Y ahí va quedando nuestra pulsera. Ok, quitamos el blanco. Vamos a poner el café en medio. Quizás se puede aflojar tantito, pero ya cuando vamos a cruzar el café, ahora sí vamos a acomodar el blanco ya completamente como vaya a quedar. Así. Porque aquí ya lo que hace el café cuando lo ponemos a los lados es que ya aprieta la pulsera, el nudo. Entonces ahora sí, al apretar el nudo, ya tenemos que tener bien acomodadito nuestro hilo blanco. Vamos a pasar por abajo lo vamos a pasar, va a estar por acá abajo. Apretamos los cafés, quitamos el blanco, vamos a checar que tengan alguna similitud. Ahorita les voy a decir cómo es que vamos a poner el hilo, el dije. Estos dije los pueden conseguir con los proveedores en línea, son fáciles de conseguir, sobre todo porque el de fútbol americano, no es que no se venda mucho, pero ese siempre hay en existencia, la verdad. Lo que en ocasiones se batalla es con el de fútbol, soccer. Entonces, ese es el que se puede batallar un poquito. Pero el de fútbol americano sí lo encuentra. Entonces vamos a pasar nuestro hilo blanco. Y esa es la novedad, que vamos a poner el dije y ese es el que tiene ahí su trabajito de la forma en la que lo vamos a poner, pero va a quedar muy bien, van a ver. A ver, vamos a ver comentarios. Hola, los taquitos. Buenas tardes. Ajá. Claro que sí te saludo, los taquitos. Vayan y vean su perfil. Si es una página, denle like, todos compartan, porque eso también ayuda a todos. Hay que ayudarnos todos, ¿ok? Bueno, entonces ya pusimos vamos a poner el blanco, lo pasamos por abajo del vinil y luego lo ponemos por aquí. Vamos a hacer. Y luego lo devolvemos al lugar donde estaba. El que nosotros devolvamos el hilo blanco a donde estaba es lo que nos permite estar haciendo este tipo de crucecita. Si no lo hiciéramos así, difícilmente podría abrazar el hilo blanco y verse así como se ve. Entonces tenemos que regresarlo de donde lo agarramos. Hacemos nuestra tachita con nuestro hilo vinil, una cruz, y bajamos nuestro hilo blanco y volvemos a repetir el proceso. Entonces aquí el proceso, pues ya, me voy a ir un poquito más rápido. Ahorita vamos a checar cuándo vamos a poner el dije. ¿Cuándo lo vamos a poner? Pues obviamente cuando llevemos la mitad de nuestro tejido. Todos los que se han conectado conmigo saben que yo trabajo la medida menos 2 centímetros del hilo base. Este es por arriba. Vamos a quitar el blanco.
le vamos a quitar 2 centímetros y la mitad, o sea, lo que me salga en la mitad, voy a poner el dije. Es decir, mi muñeca mide 17, yo le quito 2, son 15, la mitad de 15 son 7.5. Entonces, donde vayan 7.5 tejido aquí, ahí es donde voy a poner mi dije. ¿Ok? Ustedes pueden hacerlo sin dije si no lo consiguen. Si quieren nada más la pura técnica, pues aprenden la pura técnica. Ya dependiendo, si ustedes, claro, con el dije se va a ver mejor, pero si en dado caso no llegan a tener, no se preocupen. Háganlo con el material que tengan. Ahora, ¿pueden utilizar hilo chino? Pues pueden utilizar hilo chino. ¿Pueden utilizar hilo paracord? Pueden utilizar el paracord. Obviamente el paracord pues te va a quedar un poquito más ancha la pulsera y quizás se vea un poquito mejor el tipo de, de técnica. Ahora, si utilizas el paracord, para poder que le dé la vista, pues la puedes usar negro con rojo, café con blanco, o sea, dependiendo. Obviamente yo le puse blanco porque así es como va el balón, para que vaya combinado. Pero ustedes trabajen lo que tengan en casa, ¿ok? O lo que puedan conseguir, más que nada. Ahí está, ahí va quedando nuestra pulserita. Y ahora sí, vamos a quitar este. Vamos, ahorita ya voy a medir. Vamos a medir exactamente en uno de los blancos, o sea, en donde pasé uno de los blancos para que lleve el blanco a los lados del balón. Déjenme acomodar este. Hay que acomodarlos para que se vean parejitos, o sea, que se vean horizontales ahí, ¿ok? Y aquí, y apretamos. A ver, déjame checar cuánto llevo. Jugando con Ando. Hola, ¿no me ves? Claro que sí te veo. ¿Te acuerdas de mí? Quizás es que pues a veces se conectan. Pero jugando con Anto me suena, ¿verdad? Pues obviamente. Eh, y si es una página y quiere publicidad, pues se la damos, ¿verdad? Vayan y lo chequen. Claro, ahorita que termine yo mi tutorial. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto llevo tejido desde el inicio hasta acá. Llevo exactamente, voy a llegar a los 7 centímetros, son 7.5. Entonces, fíjense, voy a hacer 2 nudos más y luego ya voy a poner el dije. Entonces, voy a poner aquí el blanco. Voy a darme prisita. Vamos a poner el blanco. Vamos a apretar aquí. Lo bueno del hilo vinil, cuando trabajamos el hilo vinil, lo que me gusta es que cuando hacemos los nudos, se queda bien apretado, o sea, queda bien apretado el hilo. Como que lo mismo plastificado hace que no se muevan nuestros hilos. Y vamos a... Miren, voy a hacer este blanco aquí y voy a volver a checar mi medida. Aquí viene lo importante. Espérenme tantito. Vamos a checar la medida. Obviamente el blanco va para acá. Vamos a ponerlo parejitos. Vamos a, es que estoy tratando de acomodar exacto. Aquí. Ok, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a poner el dije. Exactamente llegué a los 7 centímetros y medio. Ahí está. Ya voy a poner el dije. El dije ya lo ensarté para no pasarnos tanto tiempo. Pero lo que voy a hacer es que voy a pasar mi hilo blanco también por el dije. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a poner. Entonces voy a agarrar estos dos.
Espérame, voy a agarrar este y déjeme poner mi hilo blanco por aquí. Si necesitas apoyarte con una aguja, pues lo puedes hacer, ¿verdad? Lo importante es que pase. Ya una vez que pasó, excelente. Pues vamos a estirar bien nuestros hilos. Vamos a acomodarlos. El blanco tiene que ir por la parte de arriba. Lo bueno de este dije, por eso lo usé. Lo bueno de este dije es que, este va para acá, es que este dije tiene el orificio de buen tamaño, entonces nos ayuda a maniobrar nuestros hilos. Entonces vamos a poner el blanco en medio. Obviamente, vamos a volver a estirar nuestros hilos. Voy a quitar este blanco. Voy a primero acomodar aquí mis hilos. El dije tiene que ir por arriba de todos. Hagan de cuenta que vuelven a estar los 4 aquí. Así. Paloma. Sí, Paloma, sí. ¿Cómo estás, Paloma? Inclusive no sé si te fuiste a otra red social que tengo, Paloma, porque por ahí vi que decía Paloma también. O no sé si nada más aquí. Denle like, compartan, porfis. Así me ayudan y nos ayudamos todos. Fíjense, voy a poner que el hilo blanco, voy a subir mi dije y el hilo blanco, aquí está, es el que está la forma. No voy a usar estos, voy a seguir usando el hilo blanco, lo voy a pasar por abajo. Obviamente el dije va por arriba, pero quiero separar tantito el blanco para que el hilo blanco ahí vuelva otra vez a amarrar el hilo blanco para que se vea la agujeta de los dos lados. A ver, espérame. Sí. Entonces vamos a amarrarlo, miren, ahí quedó. ¿Sí? Para que esté apretado, ahora sí, quito el blanco. Este va acá anulado y ahora sí con el café, ahorita lo voy a amarrar bien con el café, ahora sí vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a pasar por en medio, vamos a cruzar del otro lado, ahorita apretamos, ahorita acomodamos, vamos acomodando y ahora sí. Vamos a quitar nuestro dije, vamos a, como si nada hubiera pasado, apretamos el blanco y miren, ahí quedó nuestro dije bien, bien macizo. Ahí quedó, miren, ahí quedó. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Estamos haciendo el mismo procedimiento, vamos a poner el blanco lo pasamos por abajo. Y vamos a cruzar para cruzar nuestro hilo blanco y nos vamos a ir por acá. Ay, me faltó cruzar un hilo, espérenme. Ok, ahorita voy a acomodar, ya voy a acomodar. Entonces, aprieto ahí, aprieto el blanco. Bien fuerte. Y ahora sí, con el café es el que hace que se apriete más el color blanco. Entonces vamos a cruzar nuestros hilos. Apretamos el blanco y fíjense, quedó aquí blanco, quedó acá blanco, quedó aquí blanco y aquí vamos. Gracias, Paloma. Sí, gracias. Yo sé que sí, Paloma. Sí, muchas gracias. Gracias por darle like. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir tejiendo. Miren qué bonita pulsera para los que buscan algún tipo de pulsera deportiva. Esta es una muy buena opción. Y fíjense, igual pueden usarlo con un balón de soccer, pues no pasa nada, hágalo blanco con negro. Háganla blanco con negro, qué buena idea. A lo mejor hago un tutorial con blanco y negro.
¿verdad? Hay personas que les gusta mucho el fútbol, soccer y pues háganlo con un balón, hagan el mismo procedimiento. Vamos a acomodar aquí que se vean lo más parejito posible. Obviamente, pues no nos queda exacto, ¿verdad? Pero, como dicen, la práctica hace al alumno y al maestro, a los dos. Vamos a cruzar. Y vamos a que quede horizontal, que quede bien. ¿Ok? Bueno, ahí se me mueve un poquito, perdón. Y es que quiero que el blanco quede parejito. Ahí está. ¿Ok? Debí de haber pegado el de para que no se mueva. Bueno, a la otra. Lo voy a pegar para que no se mueva, no se nos esté moviendo. Y puedan ver bien el tutorial. Ok, vamos a cruzar. Vamos a pasarlo por abajo. Ay, de ver, Angélica, hola, ¿cómo estás? Paloma, desde que vi tus técnicas del vivo anterior me salieron más lindas, gracias. Tengo más clientes, excelente, de eso se trata, de eso se trata. Qué bueno que eso me da bastante, de veras que me da bastante alegría, porque de eso se trata. Qué bueno que soy útil en compartirles esto. A ver, ¿qué voy? Ya, una vez que hice esto, vamos para arriba. Qué bueno, qué bueno. No, pues mira, haz esta y tenlo por seguro que lo vas a vender. Hagan esta. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué sí es venta segura. Y ustedes me lo confirman si llegan a vender. Porque nadie nace. O sea, es que ustedes deben de buscar las áreas de trabajo, lo que hay. Les digo algo que a lo mejor no debería decir porque pues obviamente alguien lo va a volver a sacar. Pero yo checando en YouTube, no hay tutoriales de esto. Entonces, no es, o sea, la técnica quizás sí, pero utilizar así el balón y esto, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor soy la primera y eso es bueno. ¿Por qué? Porque pues me va a retribuir más vistas, obviamente, que eso es lo que nos gusta a los creadores. Entonces, lo mismo hagan, este tipo de pulseras no las venden en el mercado. Entonces, haz una, promuévela para que veas cómo te la van a pedir. Ahora, ¿yo qué te recomiendo? Haz el mismo procedimiento, pero con el balón de soccer, porque creo, no sé si estoy mintiendo, no sé, pero hay a lo mejor más varones que les gusta más. Ahora, trabajen el color del equipo de su país. Si trabajan el color del equipo de su país con esta técnica, pues cállense, ¿para qué les cuento? Porque es una técnica que no la hace la gente para vender. Entonces van a ser los primeros y obviamente se les va a vender. Se les vende porque se les vende. De veras, no le echen el saco roto, háganme caso y van a ver. Que existe el anterior, me sale, la vendí en la plaza. Excelente. Si haces estas, pero con balón, consigue el balón de fútbol. Yo tengo, pero es el blanco con el que es blanco con negro, pero si consigues el negro que es con blanco la vista, se vende más. Se vende más. Entonces, haz estos para que veas cómo se te vende, porque se te vende. Obviamente las pulseras deportivas. Ahora, haz igual, o sea, les digo porque los dije son fáciles de conseguir. Si no fueran fáciles, pues no estaría haciendo esta pulsera. Ustedes saben que siempre les traigo pulseras con el material que es fácil de conseguir, porque si no, ¿de qué sirve que yo esté haciendo? Si nada más van a ver el video y ahí se va a quedar, no. Lo importante es que lo pongan en práctica. Entonces, puedes hacer de tenis, puedes hacer de básquet, porque sí hay gente que les gusta
El que no nos guste a nosotros es una cosa, pero siempre va a haber gente que sí les gusta. A mí me han pedido de básquet, pulseras de básquet, entonces busca un bonito nudo en mi canal de alguna pulsera. Mira, por ejemplo, puedes hacer esta y en la mitad, en vez de una perlita, ponle un balón. Hazla negro con blanco. O qué colores son en el país o el equipo que más les guste a las personas que están por tu área. Hazla de ese color y en la mera mitad ponle un balón. Y claro que se te vende. Y esta pulsera está bien fácil. Si hay tiempo y están en línea, pues ahorita la hacemos. Si no, pues después les subo el tutorial. Pero si quieren, pues los hacemos en vivo. Ustedes saben que mientras estén conectados, aquí estamos trabajando. No sé, no, pero pues sí, Paloma, pues no sé. Es que les puse el anuncio, ¿no lo vieron? Les puse que me iba a conectar de 2 a 3, pero me conecté de 3 a 3 sí cachito, porque me ocupé y inclusive ni he comido, ahorita apenas voy a comer, pero quería primero terminar aquí con ustedes y luego ya comer algo. Porque tuve unas cositas que hacer y pues se me pasó el tiempo, pero no quería pasarlos sin hacerles un tutorial. Y qué mejor que hacer pulseras deportivas. Háganlo, háganlo, yo sé lo que les digo, para que vean cómo van a vender. Y sobre todo con algún tipo de nudos. Ahí me dices, Paloma, hazla y luego en otro en vivo, si vas el fin de semana a vender a la placita, ya me dices si se te vendió alguna. Ahora, si no tienen dijes deportivos, consígalos, por eso les digo, o sea, son fáciles de conseguir, no es difícil, no están difíciles, entonces son fáciles de conseguir y se vende porque se vende. Bueno, ahorita acomodamos el blanco así, exacto, ahí. Y ahora sí, quitamos el blanco y vámonos con el café. Alma, hola, soy tu fans. Claro que sí, Alma, muchas gracias, Patricia. Yo ni siquiera comí. Ay, estamos igual, no he comido. Ahorita las tripillas me estaban gruñendo. Nomás traigo tantita soda ahí que me tomé. Que tengo ahí un vasito pero realmente lo hago con mucho gusto. No me estoy así como que, ay, me estoy haciendo la super. No, hombre, no, hombre. Yo prefiero estar haciendo esto. Claro, obviamente porque ustedes estén conectados, ¿verdad? Pero como ahorita hice el tutorial de esta, entonces me pasé de largo y dije, ahorita como nombre ya era bien tarde. Dije, no, hombre, ya vamos a conectarnos en YouTube porque si no, porque luego ya nos ocupamos, pues es fin de semana, hay vueltas, hay que ir a hacer vueltas, surtir mandado, etcétera, etcétera, y pues ya se te va el fin de semana. Ahorita ya lo voy a medir, yo creo que ya va, ay, miren qué bonita, no me digan que no se ve bonita, a ver, realmente, no les gustó, vea que se ve bien bonita, y luego los colores café. Me fui un ratito, no te preocupes. Lo bueno es que se van a comer, pero aquí estamos nosotros trabajando, echándole ganas. Pero ¿a poco no se la pasan muy bien aquí con la plática? La vez pasada, el tutorial pasado, no, hombre, no la pasamos muy bien. Y es que, pues es que ay, bien, ya, ¿qué ando haciendo? Si es el blanco. El tutorial pasado no la pasamos muy bien. Lo que pasa es que no puedo tener así un horario fijo que yo les dijera, me voy a conectar, aunque yo les publiqué hoy en la mañanita que me iba a conectar, pero pues yo sé que no todos están al pendiente del teléfono, obviamente, pues tenemos actividades que hacer, ¿verdad? Pero ahorita voy a checar. Qué buen pulmón de ese niño. Ay, Alma, pues yo sí te saludo. Con mucho gusto te saludo. Qué bueno que te conectaste. Muchas gracias, Alma. Pues aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que terminar en un... Ay, miren qué bonita. No, hombre, qué bárbaro. Todavía me falta.
Voy a hacer 15 centímetros. Todavía me falta. Todavía me falta. Entonces apretamos, quitamos el blanco. El blanco muy apenas me va a quedar. Entonces, si ustedes se fijan, el blanco es el que más se consume porque es el que rodea la pulsera. Por eso yo les digo que corten unos, no, mejor corten unos 140, 150 centímetros y, siempre, y dejen el blanco, dejen más largo el del lado derecho porque es el que hace toda la función. Y el del lado izquierdo que sea el mismo tamaño que estamos dejando aquí. Porque sí se lleva. Ahora, ¿qué pasaría si de repente se quedan a mitad de pulsera y que les falte el blanco? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues muy sencillo, para todo hay solución. Si de repente ven que el blanco ya se va a terminar, aquí ya se me va a acabar, bueno, sí voy a completar, pero supongamos que se me va a acabar. Cuando vaya por la parte de abajo, el que vaya por la parte de abajo aquí, pues tenemos que hacerle un pegado, o sea, si ya estamos por terminar, pues no la vamos a desbaratar y volverla a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? A ver, oh, Judith, ya se me fueron. Hola, Alma, es verdad. Ah, yo también, Alma, muchas gracias. Yo también. Ya ves, ya me salió quemarla. Excelente, excelente. Hola, ya llegaste, Ay, espérate. Es que soy un poquito mala para la nombre. Grace. Eres, mi fan número uno. Muchas gracias, Grace. Siempre estás presente. Sí, Grace, ya. Sí, no se me olvida, ya no se me olvida. Bueno, entonces fíjense, déjenme hacer otros más. Entonces vamos a... pues con razón. Esperen. La verdad todavía no sé cómo la voy a terminar, pero ahorita en el camino andamos. Entonces, como quiera ven el tutorial en repetición. No se preocupen, se va a quedar ahí en los en vivo. Ustedes fácilmente lo ven despacito. Yo trato de hacerlo despacio, pero en repetición. Entonces les digo que si de repente se les acaba el hilo, miren, espérense, aquí como que se ve chueco y no me gusta. Que se vean parejitos, ahí está. Acomódenlo para que se vea lo más recto posible, o sea, la rayita lo más recto posible. Si de repente se ve una más abajo, pues acomódenla para que se vea lo más rectas posible, ¿verdad? Porque se supone que va así. Entonces, si se acaba el hilo, pues tendrían que pegar aquí uno, peguen uno, y entonces donde vaya el corte, que no se separe, que no se despegue, así es como pasa. Por eso siempre les comento que corten de más, siempre corten de más, siempre corten de más. Bueno, yo creo que otro más y ya le voy a dejar mi pulsera. Va a quedar súper especial. Quedó bien bonita. No es porque les diga, pero sí, la verdad sí quedó muy bien. Llenó las expectativas mías. Ahí voy, te veo los comentarios, ahí voy. Me estoy concentrando ya porque aquí lo vamos a terminar. Y bueno, vamos a quitar el blanco. Y ahora sí. El blanco va acá. Vamos a cruzar. Y saben que al momento de cruzar, lo que voy a hacer es que el hilo blanco, pues ahí se va a quedar este de aquí. Lo que voy a hacer es que voy a poner este hilo blanco y voy a hacer un nudo plano. Miren, vamos a acomodar aquí que se vea parejitos. Voy a hacer un nudo plano. Claro, ustedes pueden terminar como ahí. Ustedes pueden terminar como ustedes gusten, pero aquí en este caso yo voy a hacer con un nudo plano para que me amarre el blanco y también cortarlo ya. Y voy a cortar más, o sea, porque acuérdense que aquí son 4 hilos, nomás nos vamos a quedar con 2. Entonces, al hacer yo el nudo plano, voy a hacerlo de tal manera que quede tan apretado. Miren, lo que podemos hacer es pasar el blanco por abajo, aquí, así. Lo vamos a pasar por abajo. Los dos están por abajo. Ya no se va, ahorita los vamos a cortar y los vamos a quemar por ahí. Vamos a acomodar aquí. Acá el fútbol americano es muy famoso. Ay, sí, Grace, excelente. Velo desde el principio. Hazlo. Claro que sí, Alma.
Lo que pasa es que no hay manera, quizá porque vives en otro país, pero pues quizá ponga la cámara, ¿verdad? Ahora que me gane mi placa, ahora que llegue a los 100,000, voy a hacer un en vivo con mi placa, con todos ustedes. Se las voy a mostrar y voy a salir yo. No se llama Pablo, es Grace. Bueno, sí, ahí estoy en los shorts, pero si quieren en vivo, pues en vivo nos conocemos. Gracias, Alma, gracias. Lo voy a, sí, sí, inténtenlo. Bueno, entonces fíjense, vamos a cruzar, vamos a hacer un nudo plano y vamos a hacer el nudo plano porque necesitamos que aprieten todos los hilos. Entonces, al hacer el nudo plano, pasé el blanco, los pasé para hacia arriba, para que se queden ahí. Y voy a apretar bien fuerte. Aprieto bien fuerte el blanco y voy a apretar bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y vamos a acercar. Está demasiado fuerte. Y eso es excelente para que no se nos zafe. De verdad que sí. Si no, apóyense con unas pinzas, pero yo ya lo apreté demasiado. Entonces pueden apoyarse con unas pinzas y apretarle, pero ya mi pulsera ya quedó bien apretada. Fíjense, yo puse aquí mis hilos y como que estos están bien filosos porque son nuevos. Entonces como que marcó tantito el hilo. Tengan cuidado entonces dónde lo van a poner. Donde lo vayan a poner, pues traten de hacer. Fíjense, fíjense. Mi hija mandó pedir unas ensaladas. ¿Ok? Mandó pedir unas ensaladas y le trajeron estos bols. Aquí estaba la ensalada. Y me gustó el bowl para guardar dijes y todo. ¿Por qué se los muestro? Porque miren, para que no se compliquen la vida si no tienen dónde poner sus pulseras. Yo no lo quise hacer así porque iba a manejar 4 hilos. Pero ustedes en algún tipo de vasijita o demás, lo que pueden hacer cuando vayan a hacer sus pulseras es colocar aquí, fíjense, espérense, déjame nada más. Yo les estoy explicando, ¿verdad? Para que no se compliquen la vida de que no puedo hacerlo, no tengo dónde. Bueno, ustedes pueden ponerlo aquí. Yo puedo amarrar aquí con esto. Inclusive algunos tutoriales los voy a subir. Claro, no se ve esto. Aquí yo lo tapo porque pues obviamente aquí tengo mis cosas y le puse dijes para que no se mueva tan fácil. Pero lo que voy es que ustedes no se vean... No te preocupes, se va a quedar Isabela. No sé, no te preocupes, se va a quedar en la sección de los en vivos. Ahorita que corte, te vas inmediatamente, abres mi canal todo completo y te vas a la sección de los en vivo y va a estar publicado el video desde el punto cero. Y así tú lo puedes hacer. Velo todo porque damos consejos conforme vamos avanzando y porque ahí, como les comento, pueden usar balones de fútbol, soccer, pueden usar de tenis, de básquet, yo usé puedes usar el mismo estilo, se ve bonita, se ve bonito, pueden usar rojo, negro, esto es hilo chino, esto es hilo vinil, entonces fíjense, pueden utilizar y acá en lo que estén, pues lo pego con cinta y ya no se mueve mi pulsera, ¿sí? Lo que pasa es que yo quería un poquito más elevadito, por eso utilicé la tablita para tenerlo. Pero a lo que voy es que no se compliquen. O sea, no es que no tengo tablita, ¿dónde la voy a hacer? No te preocupes, agarra una vasija. Nada más estos broches, vélos y cómpralos en una papelería son bien económicos y pones así, pones tu pulsera, pones con cinta y empiezas a tejer. O sea, dense las opciones de hacer las cosas, ¿sí? O sea, no porque no tenga una cosa ya no la voy a hacer, pues no. Fíjense. Aquí debí de dejar un poquito más, pero bueno, ¿por qué? Porque quería hacer un nudo plano aquí, pero ya no me va a salir, entonces así lo voy a dejar. Y fíjense, por abajo quedó el nudito y ahí se quedó y ya no se ve y es lo bueno que quedó. Miren qué bonita quedó. Vamos a ver qué tal. Sí, cómo no, sí quedó bien bonita. Bueno, vamos a hacer esta para acá un poquito y vamos a poner así nuestra pulsera de hilo de valor. ¿Por qué hacemos esto? Yo siempre les he dicho, si van a hacer pulseras para vender, traten de hacerla o hágala de unos 16 centímetros más el ajuste. Por lo regular, las personas que me ha tocado miden
16, 17, desde 15, miden desde 15, 16, 17. Entonces, si van a trabajar una pulsera estándar, yo lo que recomiendo, porque si no saben la medida, obviamente, si como aquí Paula, que se va a algún lado a venderlas y obviamente no sabe la medida de las personas, hace esto y hazle un tramito nada más, hazle un tramito aquí, un tramito acá y lo demás que sea puro ajuste para que le quede a la persona, porque nosotros no sabemos. En este caso, como es personal, yo voy a ver cuánto espacio tengo aquí, obviamente. Ahorita voy a empezar a cortar todo el hilo, todos los hilos y ahorita vamos a cerrar la pulsera normal. Entonces yo voy a ver aquí cuánto espacio me queda. Entonces yo ya vi que sí, y la hice bien porque me quedan mis 2 centímetros para el broche. Pero si es para vender y no saben la medida, nada más déjale un pedacito, unos 5 centímetros de cada lado y lo demás ajuste. Denle un poco más de ajuste porque no sabemos la medida de la persona, ¿verdad? Y así hacen sus pulseras estándar. Entonces, de este lado, pues ya quedó todo bien, ¿verdad? Vamos a empezar a cortar y a quemar todo lo que tengamos que quemar de nuestra pulsera. Y aquí, ya que cerré con un nudo plano, quedó muy bien. Dándole de 17 a 19, exacto, exacto, exacto. Los robustos son por lo regular de 21 a 23, Grace. De 21 a 23. Gracias, los taquitos, gracias, gracias. Sí quedó bien bonita. La verdad es que sí, háganla. Consíganlos, dije, son económicos, búsquelos en línea, póngale nada más, métase un buscador, no, nada más, háganle así. Dijes de deportes o de fútbol y donde le den clic les va a arrojar las empresas que lo manejan y compren sus dijes. Bueno, entonces fíjense, como aquí hice el nudo plano, voy a quemar primeramente, voy a cortar los blancos, ¿verdad? Vamos a cortar los blancos y vamos a ir quemando uno por uno para saber lo que vamos quemando. No vamos a quemar de más y que se nos vaya a pasar la mano y ¿para qué les cuento? Bueno, ya corté los blancos, vamos a quemar. Voy a tapar todos los demás y vamos a quemar. Traten de tener la flama alta, ya saben, porque es más fácil, se funde más rápido y no hay necesidad de acercarlo mucho. Voy a tratar de esconder todos los demás hilos y nada más quemar la parte blanca. Y ahí quedó nuestra pulsera. Ahora sí, ¿qué hilos vamos a dejar y qué hilos vamos a cortar? Obviamente el hilo que teje, miren, yo corté, es que yo sí corté de más y lo bueno fue que me sobró. Por eso traten de cortar arriba de 150 centímetros, porque obviamente sí se lleva por los nudos, por las medidas. Cuando puedan buscar el fabricante, chequen. Ok, fíjense bien, aquí me están haciendo Milenia, alguien que me copia mi... A ver, espérenme tantito. Déjame ver los comentarios porque si no tengo que quitar. Permítame. Ok, Paloma, bye. Pablo, claro que sí. Pablo Alexander, ya te saludó. Qué bueno, Alma, qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a cortar aquí los hilos que tejieron, eso los vamos a cortar. Como es hilo vinil, pues vamos a ver qué tanto se funde, ¿verdad? Vamos a quemarlos. Y miren, rápido y ni se nota. Eso es lo bonito del hilo vinil. Entonces vamos a quemar. Vamos quemando y aplastamos. Y ni se nota. Vamos a checar que no tenga piquito. Si tiene un piquito hay que quitarlo porque si no va a calar en la pulsera, en la muñeca y no nos va a gustar. Entonces, ¿aquí no tiene ya picos? No. Perfecto. Ok, aquí tenemos 4 y acá tenemos 4. Entonces vamos a dejar nomás los dos del medio y vamos a cortar los dos de las orillas. Entonces vamos a cortar los dos de las orillas. Ahorita vamos a utilizar uno de esos hilos para hacer el broche. Es así que no se desperdicia. Gracias. From USA, Oregon, Julie. That is so beautiful. Gracias.
¿Qué tanto se suelta lo pegado si se moja? Miren, es muy buena pregunta. El problema de que si se moja, cualquier hilo va perdiendo la fuerza, se va aguadando. Cualquier hilo, el hilo chino, el hilo vinil, cualquiera. Obviamente el vinil, por ser plastificado, dura más. Pero, ¿dónde va a estar la clave? Aquí está la clave para que no se suelte. Que aprietes al final bien fuerte. Así como lo apreté aquí, así aprieten bien fuerte el último nudo, bien fuerte, hasta que se vean los dos fusionados. Ahí ahora sí cortas. Y con eso les va a durar bastante. Entonces, si aprietas bien, va a durar bastante. No te preocupes. Pero, Valentino, hola. El celular cargado. Ok, Paloma, qué bueno que vienes. Justo, quisiera comprarlo. Pues yo no vendo, pero compro los materiales. Pero ¿verdad que está bien bonita justo? Si te gustó, ya ven, fíjense, fíjense. Independientemente si es verdad o es mentira, que le haya dicho que la quiere comprar. ¿Qué nos indica eso a todos los que somos creadores y los que somos los que hacemos? Que ya ven, ya salió alguien que le gustó para comprar y no la estamos vendiendo. Entonces, ¿se imaginan si de repente hacen de los equipos de su localidad, con los colores de su localidad? No, hombre, pues, ¿qué les cuento? Pues claro que van a vender, claro que van a vender. Y de eso se trata, aprender para vender, para salir adelante, ¿verdad? Miren qué belleza. Yo la compro. Ok, excelente. Por eso te apreciamos. Ay, muchas gracias. Claro, claro, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Miren nomás. Miren nomás. Sobre todo en Estados Unidos, Grace. O sea, también la que ahorita me mandó saludos en inglés. ¿Quién está? La que me escribió en inglés, imagínense, Julie. Julie, esta, allá, se vende porque se vende. Miren, y ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó la pulsera. ¿Queremos hacerle algún plus? Bueno, hay dos opciones. Miren, yo le voy a hacer un nudo, pero esta es una opción. Yo nomás le estoy dando opciones por si llegan a tener. Por si llegan a tener. Obviamente, si nosotros queremos ponerle algún tipo de imán para que se vea acá como que más personalizada, vamos a ver primero si entra. Sí, sí entra. Sí, no le voy a poner, le estoy dando opciones para que se vea más elegante la pulsera. No le voy a poner, pero fíjense, lo que van a hacer es que si quieren usar imanes, lo primero que van a hacer es poner los hilos, o sea, le hacen un doblez para rellenar o si a lo mejor así queda, poner los hilos así, obviamente los que vas a usar, los cuatro, porque al poner los cuatro quizás ya rellene el imán. Y de aquí empiezas a tejer. Entonces, ¿desde dónde vas a contar? Desde aquí donde está cerrado, donde está cerrado. Desde aquí vas a contar los centímetros que vas a hacer porque obviamente este va a venir a entrar aquí. Si yo aquí ya termino que son mis centímetros, o sea que son los 17, entonces lo que hago es que ya nada más inserto mis hilos aquí. Obviamente pues acá cerquita de donde está el nudo, ¿verdad? Nomás les estoy explicando. Y al poner los cuatro, pues claro que rellenan esto, o sea, no se mueve, entonces quedaría así la pulsera, con el imán, así y así. Ahorita no le pongo, ahorita no le pongo el imán porque debía haberlo puesto desde un inicio, pero si quieren imán, ustedes lo pegan y desde aquí, desde los cuatro, esto lo sostienen y aquí empiezan a tejer. Y desde aquí y todo lo que llevan tejido es el total de la muñeca. ¿Para qué? Para que le quede aquí exacto a la persona y le quede aquí exacto. Inclusive se lo puedo poner, fíjense, porque yo dejé 2 centímetros. ¿Cuánto mide el imán?
Mide 2 centímetros. Miren, ¿esto qué quiere decir? Que yo a mi pulsera le puedo poner el imán si quiero, ¿verdad? O sea, yo aquí le corto, le hago un doblez, pongo mi imán, igual, pero acuérdense que al empezar estamos empezando con 4 hilos. Si van a poner imán, pues tienen que caber los 4 hilos aquí, pero me imagino que sí caben, o sea, dependiendo del imán que tengan. Si lo pongo así y pongo estos acá, ya está mi pulsera con imán y le damos un plus, le damos un valor. ¿Qué tanto se... a ver, ¿qué más? A ver, déjame ver, me fue para acá. Paracord. Tengo bueno, no bastantes, no es cierto. Tengo algunos tutoriales con el Paracord, inclusive esta pulsera la iba a hacer, ya lo tenía cortado, miren, ya lo tenía cortado, lo iba a hacer con Paracord. Ya lo iba a hacer con Paracord, esta pulsera. Sale más gruesa, se ve más acá, más varonil, obviamente. Inclusive anoche le puse el dije y sí pude acomodar el dije, sí entró el hilo Paracord en el dije, el blanco, el que va en la mitad. Lo que pasa es que como ya tengo muy poquito blanco del hilo Paracord, no lo quise utilizar porque me sale alguna venta y no he surtido el blanco. Entonces, como no he surtido, no quiero que me vaya a salir alguna venta y no tener, miren. Es que ya me queda bien poquito. Y ya había cortado un pedazo, pero es muy poquito, entonces tenía que cortar más, miren. Ya lo tenía listo para hacerlo con el Paracord. Ahí está, ya lo había cortado, ya había cortado la de esta, pero tenía que cortar más blanco. Y el problema de que si corto más blanco ya me queda muy poquito para hacer las pulseras de nudo de pareja. Entonces por eso mejor dije, lo voy a intentar con hilo vinil y con que sea un poquito, pero lo haces con Paracord, obviamente te queda la pulsera más gruesa. Y sí tengo bastantes tutoriales, bueno, no bastantes otra vez. Tengo tutoriales ahí que pueden checar con hilo Paracord, pero ya estaba cortadito, ya estaba para hacer. Igual si lo hacen con Paracord me dicen, obviamente el Paracord es un poquito más caro que el hilo vinil, por eso pues ya dependiendo del presupuesto, ¿verdad? Pero miren, supongamos que déjenme hacerlo un poquito más corto, supongamos que así quede. Y sí me quedaría con el imán, pero obviamente el imán tiene que ser al final o al principio, miren, pues ahí quedó, miren, ahí está. Incluso hasta puedo dejarle los dos cordones así, cortarle aquí y se quedan los... Ustedes me dicen si lo pego para ver cómo se ve así. No, hombre, sí tengo de Paracord. Claro, no están explicados, pero sí. ¿Cómo ven? Eh, en vivo no tengo con Paracord, pero les puedo hacer con Paracord en vivo. Lo que diga el público. Ponemos el imán y dejamos los dos cordones colgando. O sea, aquí nada más lo pego. ¿Cómo ven? Vamos a pegarlo, nomás que el pegamento que voy a usar este pegamento es para bisutería. Este pegamento es para bisutería, nomás que tengo que checar que esté abierto, por eso no quería usar pegamento, pero déjeme ver si de casualidad está abierto, porque si no tengo que quemar y que entre. Sí, ok. ¿En cuánto la das? Pues ¿cuánto le calculan? O sea, miren, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuánto vamos a dar una pulsera? Es que dependiendo la zona, pero por ejemplo, ustedes saben el trabajo que hay en cada una. La persona que te lo va a comprar, la persona que ya tiene la intención de comprártela, no le va a poner peros al precio que tú le pongas. No le va a poner, no le va a poner peros. Si tú le dices, por ejemplo, estamos hablando aquí en México, es que depende del país donde ustedes estén, obviamente, ¿verdad? Le voy a pegar nomás que quiero checar que si verdaderamente me quede, porque luego si la pego y no me queda. Bueno, si no me queda, pues así la dejamos, ¿verdad? Si no me queda. Pero la voy a pegar de una vez. Voy a pegar. Entonces voy a dejar así los cordones y le voy a poner pegamento y lo que voy a hacer es que voy a pegarlo así, ¿eh? Y voy a dejar los cordones así que estén por un lado. Entonces,
Por ejemplo, si yo la vendiera, pues la vendo en unos 150 pesos mexicanos, pero volvemos a lo mismo, pues es que ahora, la persona que realmente la quiere no te va a regatear, te va a decir, sí, está bien, yo te la compro. ¿Qué te puedo decir? Vamos a venderla en 200, pues quizás no te la compren. O sea, tampoco no podemos dar un precio así extremadamente elevado porque, o dependiendo, ¿verdad? En ocasiones yo veo que hay proveedores que sí le venden caro y sí la gente le compra, pero a mí no me tocan de esos, que sí los... O sea, a mí me toca, o sea, mira, le hice así para poder que los cordones me queden por un ladito. Ay, no lo pegó, ay, no lo pegó, se sintió ahí, déjame ponerle otra vez. Este, obviamente estoy haciendo esto, pero si ustedes no tienen imán, pues tienen que hacer un nudo normal, hagan un nudo plano. Ya se está secando el pegamento. Es que como es plástico, lo pega. Ok. Ah, ya pegó, ya pegó. Soy de México, Elsie. Bueno, 200 o más. Es que se me hace que 200 quizás pudiera ser, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos vendiendo realmente es la mano de obra, el material, si no nos gastamos mucho, nos podemos gastar, espérame, antes de, nomás voy a checar que realmente si no le dejo un poquito más para que me quede. Si no nos gusta que queden colgando, pues los cortamos y ya, nomás queda el puro imán. Nomás voy a checar que si entro el hilo aquí, que me cierre y sí me va a cerrar exacto. Va a cerrar exacto. Va a quedar exacta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner nada más tantito así. Déjeme ver. Voy a poner tantito aquí. Obviamente estamos checando que me quede un poquitito flojito aquí porque si no, después no me quede, no va a ser que no me quede. Voy a poner los hilos por acá y lo que voy a hacer es que ya le voy a poner el pegamento. Ya le voy a poner el pegamento ahí para ya no sacarla. Ahí le voy a poner el pegamento. Entonces, 200, pues, ¿qué te puedo decir? El cliente que la quiere te la va a comprar. Puede ser que hasta 250 pudiera ser. Ay, miren, lo pegó. Si no, le hacen así. Si no le van a poner imán, obviamente crucen los hilos y hacen aquí un nudo. A ver, vamos a ver. Hacen un nudo con el mismo vinil, van a hacer un nudo plano, si no le van a poner imán. ¿Cómo? Así, déjenme decirles, porque si no, para que tengan la opción. Obviamente es más económico hacerlo así, porque pues estás poniéndole el imán, aunque donde yo estoy el imán es muy económico. Entonces, no pinta mucho. Entonces van a cerrarlo de esta manera. Ahorita lo voy a quitar, nomás para que vean. Vamos a hacer nudo plano. Lo hacen con el mismo vinil. Hacen los nudos así. Van haciendo el cierre. Van haciendo el cierre. Hacen unos 4, porque obviamente les va a quedar un poco gruesecito. A ver. Exacto. Exactamente, exacto, Grace. Ese comentario lo voy a leer porque es exacto. Dice, además el pegamento cuando es de los buenos, también consideren que si no lo usan seguido se seca y son gastos operativos que a veces la gente no considera y sale más caro. Exactamente. Hola, Isa. Entonces, fíjense, así la van a poder cerrar. Nada más juntan los hilos, obviamente, ya se abrió el imán, juntan los hilos, aprietan bien, cortan, queman y ya. En dado caso que no le pongan imán. Ya les hice aquí como también, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense. Obviamente, pues yo lo voy a cerrar con el imán. Y aquí lo que voy a hacer es que simplemente le voy a hacer un nudito, que es el nudo que ustedes también van a hacer en dado caso que vayan a
hacer nudo plano para el broche. Si no tienen imán, pueden usar uno plano para el broche. Ahí está. Ahorita vamos a cortar. Vamos a hacer más o menos un tamañito igual. Vamos a hacer un tamañito igual, más o menos. Ahí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien aquí trabajando. Creo que se mira mejor con imán, claro. Tiene un plus. Ahora, ¿qué pueden hacer? Cortarlo. Si nada más quieren que esté con el imán, porque no les gusta que tenga los hilos aquí, pues córtenlo, ¿verdad? Yo nada más es porque pues me gustó. Pero si no, pues se los cortamos, ¿verdad? No pasa nada. Y estos mismos nudos los van a hacer en dado caso que no le pongan imán al hacer el broche. Vamos a ver nuestra pulserita. A ver qué tal. ¿Me quedó cuánto? Me quedó. A ver, díganme, exacta. ¿Cuál va a ser nuestra? ¿Cuál va a ser nuestra frase exacta? Esa va a ser la frase. ¿Cómo quedó nuestras pulseras? Miren, esta, ¿cómo me quedó? Exacta. ¿Qué significa? Que trabajamos correctamente nuestras pulseras. A ver, ¿qué comentarios, qué calificación le dan? Miren qué bella. Él sí, las dos se ven bonitas, sí. Exacto, 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 Grace. Entonces, miren, aquí quedó nuestra pulsera. Gracias, Elsie, gracias. Quedó de a 10. Esa sí que a ustedes les tiene que quedar 11. Obviamente, si no quieren los cordones, lo cortan. O los quieren más chiquitos los cordones, pues los hacen más chiquitos. Aquí se fue el nudillo. ¿Verdad? Entonces, lo hicimos muy bien. Lo que tienen los pegamentos es de que hay que cerrarlos bien y si se acuestan, que no se acuesten, tenerlos en un lugar donde esté paradito bien porque se sale el pegamento, se pega a la tapa y le vas a tener que estar corte y corte y se va secando y se va haciendo chicloso. Obviamente tienen, como dijo Grace, su caducidad. Este a mí me sale como en 25 pesos y me dura bastante, bastante. Obviamente cerrado bien. Hace poquito tiré uno porque ya estaba seco, porque no lo usaba. Como casi todo hago de nudo, no hago de pegamento. Entonces, pues de repente se llega a secar. Gracias, Elsie. Ah, qué bueno. Pero al revés. Saluditos venezolanos, Aisha. Gracias, Aisha. Espero que te guste y hacerla. Bueno, aquí le falta el nudito. Entonces, ¿quieren que haga esta o lo hacemos otro día, otro tutorial? ¿Tienen tiempo? ¿Nos vamos? ¿Qué horas son? Déjame ver. Ah, no, ya son las 5. Ya es que me voy a ir a comprar mandado. Entonces, yo creo que aquí le vamos a dejar. En otra ocasión les comparto el tutorial. Está bien sencillo. O se lo subo a la página. O sea, como ya está grabado, ya nomás lo edito y se lo subo a la página. Pero está bien sencillo. Está bien sencillo. Seguimos. No, hombre, sí, ya sé. Bueno, son las 5. No, es que me voy a ir ahorita a las 5:30, después no me dan chance. Bueno, pero lo podemos hacer. Vamos a hacerlo así rapidito, rapidito, vamos a hacerlo rapidito. No nos vamos a tardar. Ok, se los voy a dejar. Lo bueno es que aquí están los accesorios. Estamos usando perlita y me voy a ir rapidito. No voy a contestar para irme rapidito para terminárselo. Y obviamente va a ser bien sencilla. Vamos a utilizar, en este caso, pues la hice yo con hilo, hilo chino. Y en este caso tengo aquí un lilito, un rosa, vamos a hacerlo con rosita. Vamos a hacerlo con rosa para que sea el hilo que envuelva. No conseguí carrete, tuve que comprar por metros Y como nada más vamos a utilizar una tira, si vamos a cortar unos 120 centímetros. Vamos a cortarlo rapidito. Lo vamos a hacer rápido para que vean que se pueden hacer rápido. Voy a parar tantito la chorcha. Pero entre ustedes háblense. Y vamos a utilizar miren, van a ver que sí se puede. Vamos a utilizar y como hilo base sí voy a utilizar el neón porque no tengo ahorita rosa de hilo base, está en una bolsa ya muy lejos, entonces vamos a utilizar Voy a utilizar nada más un solo hilo y de voy a cortar unos 70 centímetros, obviamente voy a cortar un poquito más. Y antes de acomodarlo vamos a hacer nuestra aguja. Vamos a hacer nuestra aguja así y vamos a ir estirando para poder ensartar de una vez todas las perlitas, ¿ok?
hay que hacerlo medio grueso. Al hacerlo medio grueso, nada más ponerlo y le estirando despacito para que quede medio grueso. ¿Ok? Y en la parte final voy a hacer un nudito, nomás para que no se me salgan. Y vamos a ensartar como gusten, ¿verdad? Estos son los materiales que ustedes tengan. Voy a ensartar. Llevo 2, 3. Encontré estas estrellitas que me gustaron. Entonces, las estoy poniendo al azar, no me estoy fijando porque obviamente pues tengo el tiempo un poco cortadito. Pero ustedes acomódenla conforme a los colores. No puedo leer comentarios, ahorita se los leo. Para hacerlo rápido. Lo bonito de esta pulsera es que nada más vamos a utilizar un hilo base. Ustedes saben que yo siempre uso 2 hilos base, pero en esta ocasión nada más vamos a utilizar un solo hilo base. Y vamos a utilizar el hilo chino 1.5. El hilo base es el delgadito, es el de 1 milímetro. Y el hilo que teje es el 1.5, que es el semigrueso, para que le dé la forma de la onda. Porque si utilizamos el delgadito también, lo que va a hacer es que no va a quedarse como onda, sino que va a apretar, va a abrazar nuestra perlita y no va a quedar como onda. Entonces, lo que queremos es que exista un espacio entre tejido y tejido, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Déjame checar cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pues voy a dejarlo todas. Ahorita vemos. Bueno, entonces agarren cualquier cosa que tengan ahí en la cocina para que puedan poner su hilo, no pasa nada. Vamos a dejar un extremo, ahorita corté bastantito, pero van a dejar entre 10 o 15 centímetros. Y vamos a apretar, vamos a acomodar aquí. Este está genial. Vamos a hacerlo así para que se vea un poco ahí el tejido. Y aquí tenemos nuestras perlas. Voy a estirar y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar con una cinta. Vamos a ver, vamos a tapar aquí para que no se vea tan... porque luego la vista se va para otro lado. Ok, ahora sí, vamos a acomodar en medio. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar una cinta y vamos a pegar nuestro hilo. Adria, me haces una. Ok, ya volvieron, qué bueno que ya volvieron. Entonces, vamos a agarrar, ya como les dije, el hilo plano, el hilo, perdón, 1.5 y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a agarrar y vamos a hacer un ojal. Recuerden siempre, el ojal, la parte más chica tiene que ir por la parte de arriba y la parte más larga es la que vamos a utilizar para tejer. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por arriba, voy a pasarlo por arriba, voy a sacar mis hilos de este lado y voy a voltearlos. ¿Ok? El hilo chico me tiene que quedar de este lado. Voy a apretar bien apretado, bien apretado, bien apretado, bien apretado, bien apretado. Que quede bien apretado nuestro hilo. Ahí no se mueve, ahí no se mueve. Que quede bien, bien, bien apretado. Y vamos a empezar. Va a ser muy sencillo. Vamos a poner nuestra primera perlita. Y el hilo que teje lo vamos a pasar primero por la parte de arriba. Y vamos a dejar un espacio, no lo voy a apretar porque lo que queremos es que quede una onda, ¿sí? Y lo voy a pasar por la parte de abajo. Ahí. Por la parte de abajo. Entonces vamos a apretar. Y el primer nudo vamos a apretarlo muy fuerte, pero siempre y cuando dejando una onda, una ondita, ¿ok? Vamos a poner la siguiente. Ustedes pueden hacer otros 2 nudos si quieren una separación de entre y este un poquito más, lo pueden hacer. Si no, póngalo así como yo lo puse, enseguidita, luego, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Es la misma técnica, es muy sencilla, pero muy bonita. Pasamos por arriba nuestro hilo, por arriba,
Lo pasamos por arriba y luego lo vamos a pasar por abajo, por abajo, por abajo. Y al momento que vamos a llegar, le vamos a aplastar. Aquí le vamos a apretar bien fuerte y ya quedó. Pero siempre verificando que quede la ondita, ¿ok? Y así nos vamos a ir. Vamos a hacer por la parte de arriba. Por la parte de arriba. Y vamos a por la parte de abajo. ¿Ok? Al momento de apretar, obviamente lo que aprieta es en la parte de abajo, no aprieta la parte de la onda. Por eso dejamos la ondita ahí apretada y ahí se quedó. ¿Ok? Va por arriba. Vamos a ver así. Va por arriba. Y va por abajo. Y aquí es donde apretamos y ya, ahí se queda la ondita, ahí quedó la ondita. Ok, como quiera se va a quedar en la sección se queda en la sección de en vivos. Por favor, entren a esa sección. Lo voy a hacer lo más rápido posible para que vean que sí podemos hacer pulsera rápido si tenemos el tiempo contadito. Y si ya no se pueden, ya no se conectan, entran a la sección de los en vivo, ahí se va a quedar los 2 tutoriales y luego ya posteriormente hago la foto para la portada, porque obviamente pues nunca hago la foto de la portada porque apenas voy a hacer las pulseras y una vez que las haga siempre edito y hago la foto de la pulsera. Para todos los que se van, va a estar en la sección de los en vivo para que entren ahí y ahí le den compartir, denle like, dejen comentario, ayúdenme. Si les gustan los tutoriales, esa es la manera en la que ustedes me pueden ayudar, dejando un comentario para que vea YouTube que sí les gusta, ¿verdad? Que sí les gustan mis tutoriales, para que los siga recomendando. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros como creadores, obviamente. Todavía no es que yo viva de esto, la verdad no. Tengo que buscar mis entradas para comprar los materiales. Pero poco a poco el trabajo se hace porque el objetivo es esto, es un trabajo. ¿Para qué? Pues para tener un sustento. Por eso es que ustedes también al hacer las pulseras, pues las venden, obviamente para tener un sustento. Pero entre más vistas tenga, pues ahí ya empieza uno a tener mayor ingreso, ¿verdad? Pero ahorita no hay así. O sea, todavía no dependo de YouTube. Pero si ustedes lo comparten y todo, pues va a llegar un día en que sí. Ya cuando llegue, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, Eli. Beautiful, thank you so much for sharing. Gracias. Bueno, ahí mi inglés un poquito. Es que tu nombre, your name is difficult, are more fácil. Alberto, hola. También tus clientes que vean tu trabajo por Instagram, tu red. Fíjate que Instagram no manejo, debería de manejar, pero todas las demás redes sí las manejo. Y lo que pasa es que como no me doy tiempo, porque hacer y luego, o sea, no tengo tiempo pero creo que a lo mejor en esa red, es nada más pasar de una parte a otra. Ok, ya vamos a terminar, ya voy a contar mi pulsera. Fíjense, ya estamos, ya ven, no me tardé mucho. Estas pulseras son rápido. Aquí el punto clave es que no llevamos ningún dije en medio. Entonces, al no llevar un dije en medio, voy a tejer todo lo que es mi muñeca menos 2 centímetros. Entonces, voy a medir cuánto es aquí. Aquí son 17, o sea que me pasé hagan de cuenta que no dejé el espacio para el broche. Entonces voy a quitar ahorita una perlita aquí y voy a quitar una perlita y serían 16 y si quito esta serían 15. Entonces voy a quitar, vamos a deshacer y vamos a quitar, miren, siempre les he recomendado que como ustedes empiezan, así terminen. Entonces, si yo empecé con esta, puedo terminar tengo que terminar con una perlita. Pero en este caso, para que no me quede mucho espacio ay, le hice nudo y ya la quería quitar. Ya la andaba arrancando aquí el hilo. Déjenme cortar, porque si no nunca termino. En este caso voy a terminar con una estrellita. Vamos a medir para que me quede espacio.
Vamos a ver. Me voy a quitar mi de imán. Ahí quedó. Miren qué bonita agarra la forma, se fijan, obviamente. Vamos a quitar esta y vamos a medirnos esta. Vamos a checar cuánto espacio nos queda aquí. Antes de cerrar, siempre hay que checar. Antes de cerrar, me queda como 1 centímetro, perfecto. Ahí le voy a dejar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que ahora sí, ya este es mi nudo final. Voy a apretarlo y voy a apretar bien fuerte, bien fuerte. Y ahora sí, vamos a quemar para terminar nuestro tutorial. Nuestros 2 tutoriales y ahorita le tomamos foto. Una vez que terminemos, vamos a cortar nuestros hilos. Va a ser sencillo. Y ahí quedó de este lado. Vamos a cortar aquí. Vamos a quemar nada más ese, no vayan a quemar otra parte. Ay, pensé que se va el aire. Ahí está. Lo voy a pegar ahí en la onda y ya quedó. Marta, ¿qué pasó, Marta? ¿Por qué lloras? 140 centímetros, ¿de qué? Ah, está apurada, por eso... Sí, no, a todos saludo. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién quiere que lo salude? Marta, hola Marta. ¿Me saludas, please? Claro que sí. Bienvenida, bienvenida. Gracias porque dice que ama mis videos. Gracias, Marta. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por compartir. Muchas gracias. Lo que pasa es que como ahorita voy a ir al mandado, entonces ya ando con el tiempo apurado. Entonces, fíjense, mire, así es sencillo. Miren qué bonita se ve, los colores, con el rosa. Vamos a cortar tantito aquí para hacer un nudo. Vamos a hacer ahora un nudo de barril para que sepan, oh, ya se los he hecho, pero vamos a volverlo a hacer. Vamos a hacerlo con el gruesecito. Vamos a hacerlo de colores. Vamos a hacerlo de colores. Recomendación, siempre que compren un hilo delgado, siempre, fíjense, siempre que compren un hilo delgado, compren el hilo grueso, siempre, para que tengan el par. El hilo grueso es el que teje, el hilo delgado es el base, siempre. Compran compran un rojo, compran el rojo grueso, compran el blanco, un blanco grueso, compran el dorado grueso. Inclusive tengo dorado en vinil, iba a ser la vinil, la pulsera, pero dije no, tiene que ser café. Entonces, traten de tener negro delgado, negro grueso. Siempre tengan el par. Ya ven, ahorita utilicé este delgadito, pero voy a cerrar, voy a rematar con uno semigrueso que me quedó de esta pulsera. Ay, miren qué bonita se ve. Este, a ver, ok, ¿quién escribió? Te me vas. No queremos malas vibras. Adiós. Bye bye. Marta, ok. Cuídate, Marta. Vámonos. Ya nos vemos. Él sí, ya. Ok, vamos a cruzar. Vamos a hacer un ojal. Hacemos un ojal. Hacemos un ojal. Y vamos a ponerlo arriba de nuestros hilitos. Y vamos a empezar a enredar. Como yo ahorita me medí, me quedaron 2 centímetros. Entonces tengo buen espacio para poder hacerlo un poquito más grande. Vamos a enredar. Se me hace que sabes que, Grace, como siempre estás en los tutoriales, te voy a poner de moderadora para que si de repente ves un comentario fuera de lugar, lo quites por si estoy trabajando. Vamos a ensartar aquí. Ok.
y vamos a estirar y va a ir cerrando nuestro ojal. Va a ir cerrando nuestro ojal. Vamos a estirar. Y vamos a estirar. Obviamente este es el hilo base. Vamos a estirar un poquito más. Obviamente, como nada más es un hilo, puede ser que batallemos pero no, ahí está. Sí, ya entró. Como es un solo hilo, pues podemos en dado caso batallar. Pero en este caso, pues no, sí entró. Miren, aquí está en la mera entradita. Nada más lo voy a empujar para ensartar y ocultarlo. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, vamos a cortar nuestros nudos. Hicimos un cierre de nudo de barril, pero ustedes pueden hacer el plano, no hay ningún problema. Y vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar el otro lado. Tengan cuidado en no quemarse. Ahí está. Y en la parte final podemos poner unas estrellitas. Vamos a poner una estrellita y una estrellita. Miren, tocó verde con verde. Vamos a quemar así rapidito, nada más para que entre así. Para que entre nuestro hilo. Cuando son dos, ahí es el problema. Ahí es donde tenemos que hacer bien la aguja para que entre. Cuando es uno, pues esperemos no batallar. Y si batallamos, agarramos nuestra aguja y pasamos. Ahí está. Ahí pasamos. Y vamos a hacer un doble nudo. 1, 2 y estiramos. Y del otro lado, espérense, el gato. Del otro lado vamos a poner una perlita, así tenemos una y una. Pueden utilizar el material que ustedes gusten. Esta perlita es del número 4 y la luneta viene siendo también como número 4. Ustedes pueden utilizarlo 4 o 6. Se me hace que 6. Se me hace que 6. Se me hace que 6. Pero ustedes nada más van a copiar la técnica y utilizan con el material que tengan en casa. O sea, no precisamente el que yo tengo, porque pues no, nunca vamos a tener los mismos materiales. Entonces, no se preocupen por si no tienen el mismo material, pues usen lo que tengan en casa. Así de sencillo. Y vamos a quemar. Y ya tenemos nuestra pulserita y nos fue muy bien el día de hoy. ¿Y qué pasa si me quemo? Y si quemo, pues trata de que no. Silvia, nosotros también, Silvia. Aisha, dejen su like, ya ven, síganle, Nancy. Adiós, Nancy. Bye, bye. Más o menos 15 minutos con todo, charla, bien rápido, sí, no, hombre, me tardo menos. O sea, me tardo menos, pero obviamente aquí con la plática y demás. Entonces ya quedó nuestra pulserita. En este caso, pues me gustó más sinceramente, la de los colores neón, porque a mí me gustan mucho los colores neón, mucho, mucho. Y miren, ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó exacta nuestra pulserita rosa con nuestros corazoncitos, pero miren la neón, pues ya la neón ya estamos hablando de otra. Ya quedó también la neón. Cerramos. Ahí quedaron. Y bueno, no se diga esta. Hoy tuvimos variedad, ¿verdad? Ahí tuvimos mucha variedad. Y ahí quedó nuestra pulserita. Miren, ay, miren. Hasta le puedo hacer así con los hilos que cuelga y es con la que puedo, miren, desabrochar y abrochar, desabrochar y abrochar. Pues ahí quedaron. Quizás un día, regale una de estas. Pero es que el problema es el envío. Pues es que como me ven de varios países, se batalla mucho para el envío, lo sale bien caro, la verdad. A lo mejor sí, él sí. A lo mejor sí. Bueno, vamos a quitar a esta persona porque ya van 2 veces. Que vamos a... Adiós. Bye. La combinación de las 3 pulseras está muy bonita.
obviamente quedó muy bien, miren qué bonita, ¿verdad? Hagan sus pulseras y vemos un día si hay oportunidad, regalamos una de estas, ¿verdad? Hecha por mí, pero más adelantito, ya cuando haya posibilidad, porque de repente es de otro país y pues sí. Eh, Somos 150, gracias. Un abrazo, 150 abrazos a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias, sinceramente. Gracias, Grace. Estamos en contacto. Búscame en otra plataforma, Grace, para que me dejes ahí un comentario. Y para tener más, hablar más personalmente. Esli, se me hace que sí, Esli. Me hace que sí. Es que el problema es que aquí, el problema es de que cómo los localizo. Pero lo que pueden hacer es dejarme un correo electrónico en alguno de los tutoriales. Déjenme su correo electrónico. Pero es que es lo malo, después le van a escribir, no pueden dejar eso. No, hombre, lo hago con mucho cariño, Aisha. Bueno, Claudia, me encantó, gracias, Claudia. Bueno, ya me tengo que ir, ya llegaron por mí, ya se oye el carro afuera. Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Chau, chau, nos vemos, bye, pronto, hasta luego. Mañana, quizás mañana me conecte. Yo se los dejo ahí en comunidad. Si me conecto temprano, yo les dejo si me voy a conectar en la tarde, dependiendo de las vueltas que tenga. Y les pongo ahí el mensaje que me voy a conectar. Si no, nos vemos el lunes. Cuídense, descansen y aprovechen el fin de semanita. Bye, bye.